¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso de Excel. En esta sesión vamos a estar viendo algunas opciones que tendrá Excel que nos facilitará el manejo de nuestros datos. Entre ellas, pues vamos a ver cómo dividir por ejemplo, en esta columna que tenemos aquí datos, poderlo separar en varias columnas o lo que tenemos en dos columnas, juntarlo en una sola celdas o en una sola columna. Y vamos a ver también la opción de eliminar duplicados. Entonces va a ser sobre todo eso que nos permita pues manipular un poquito la información que tengamos y opciones que luego suelen ser muy útiles que podemos llegar a utilizar. Bien, supongamos ustedes van a tener este conjunto de datos. Supongamos que tenemos este pequeño conjunto de datos, ¿no? Que nuestro compañero de trabajo nos pasó, pero pues ahí tiene varios detalles. Entre ellos que si se fijan, pues tenemos lo que serían ahí varias celdas o renglones en blanco de las columnas que tenemos de datos. En total, pues estamos conscientes o sabemos que son 100 datos. Entonces, lo que podemos hacer para empezar a eliminar, a limpiar un poquito o a depurar este conjunto de datos, pues vamos a ir quitando esos renglones que tenemos ahí en blanco. Podríamos hacer la selección con el mouse, ¿no? Como sabemos, pues nos vamos al primer renglón y vamos bajando por columnas. Sería una opción. Otra es si ustedes gustan, pues pueden presionar. Vemos aquí en su teclado, recuerden las teclas Control y Shift al mismo tiempo. Y pues podemos, con la flechita hacia el lado derecho, pues seleccionar todo lo que tiene texto por columnas y por renglones, ir con la flechita hacia abajo, pero aquí lamentablemente cada vez que se tope con una celda en blanco o un renglón en blanco, pues se va a detener la selección. Igual podríamos irnos así hasta que supiéramos que ya seleccionamos los 100 datos, que a lo mejor no es lo más práctico. Lo que podríamos hacer en dado caso es, pues bueno, tampoco ahorita el control E nos sirve mucho, si recuerdan, es pues, para seleccionar datos, pero se corta con esa sección o ese renglón en blanco. Igual si vuelvo a presionar control E, pues nos selecciona todas las hojas, perdón, todas las columnas y todos los renglones. Por practicidad, vamos a seleccionar nada más las columnas. Nos va a seleccionar todos los renglones, eso sí, de estas 5 columnas, pero ahorita nos va a ser de utilidad. Entonces vamos a presionar la tecla control y vamos a presionar la tecla I de ir o control I. Si su Excel está en inglés sería control G de Go. Entonces vamos a hacer esto por favor, control I si Excel está en español, control G en inglés y nos abre esta ventanita de ir a. Más adelante veremos otras opciones que nos genera esto de ir a, que es bastante útil. Vamos a darle clic aquí en el botón que dice especial. Y sobre todo esto suele ser bastante útil el usar que nos mande alguna sección. Ahorita lo único que queremos es celdas en blanco. ¿Qué va a hacer esto? Pues nos va a seleccionar, nos va a mandar a donde tenemos celdas en blanco. Le ponemos aceptar y listo. Si se fijan, ya les está seleccionando todas esas celdas que se encuentran en blanco. Entonces, para eliminarlas y no eliminarlas una por una, recuerden, control menos y nos abre nuestra ventanita de eliminar. Anteriormente en la sesión no lo vimos. Y ahora sí, toda la fila. Y aceptar. Y listo, de esa forma habremos pues, al menos eliminado todos aquellos renglones en blanco que teníamos que pues no eran de utilidad. Si se fijan, ya los eliminamos. Recuerden que fue con control y pues el signo de menos, por ejemplo, aquí estaría, o en dado caso acá. Bien, luego, por ejemplo, ya que lo tenemos así, al menos ya quitamos esos renglones en blanco, vamos a acomodar un poquito las columnas. Muchas veces pues vamos acomodando las columnas una por una para que se pueda ver perfectamente lo que dice, ¿no? Entonces, una opción que podemos hacer es seleccionar todas las columnas en la parte superior y darle doble clic al, pues sí, al borde de una de las columnas para que nuestro cursor se coloque así de esa forma, en esta crucecita negra con flechas a los extremos de cada lado y darle doble clic. Así al menos se nos va a acomodar del tamaño exacto de cada columna. Ya posteriormente podríamos ver en otras sesiones
pues como que se ajusta el tamaño de acuerdo al texto, pero conforme lo vamos escribiendo. Aquí al menos fue ahorita de acuerdo al texto que ya tenemos. Entonces, recuerden, lo seleccionan todo y doble clic en el borde. Ahora bien, en este conjunto de datos, digamos que tenemos al proveedor de cierta pieza, de un vehículo, que es de cierta marca y cierto modelo. Entonces, supongamos que lo que queremos es, por ejemplo, en esta columna, el VIN de la pieza, el identificador de la pieza, se compone de 3 letras y seguido de 4 números. Lo que nos interesaría, digamos que por cuestiones del trabajo, únicamente nos interesa obtener lo que serían los números y no las letras. Entonces podemos generar una columna donde que tengamos únicamente los números y no las letras de lo que sería el identificador de la pieza. Entonces, pues para hacer esto, vamos a tener que separar, no disculpa, vamos a tener que separar en lo que sería las 3 letras que se queden en una columna y en otra columna que se queden lo que serían los números. Entonces, para hacer esto, vamos a tener que insertar una nueva columna. Recuerden aquí, control más, y le vamos a poner que queremos toda la columna. Y listo, se va a generar esta. Entonces, vamos vamos ahorita a quitar aquí el título de la columna y vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar toda la columna. Nos vamos a ir a nuestra pestaña de datos y aquí donde dice herramientas de celda tenemos este botón que se llama texto en columnas. Le damos clic. Esta opción nos va a permitir dividir el, el contenido de la celda en en dos, tres, 4 columnas, como ustedes lo busquen. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, de ancho fijo. ¿Qué es lo que vamos a decirle aquí? Nosotros vamos a decirle que nos divida el texto que tenemos en las columnas de cierto ancho. Es decir, por ejemplo, aquí nos dice, ok, tienes este texto, ¿qué es lo que quieres separar? Entonces vamos a colocar o vamos a darle clic justo donde se acaba la última letra y inician los números y coloca esta separación. ¿Qué hace ahí Excel? Que lo que esté del lado izquierdo va a ser una columna y lo que esté del lado derecho va a ser otra columna. Entonces, de esta forma nos va a separar en 2 columnas. Primera columna va a ser las 3 letras, segunda columna, pues los números. Le ponemos aquí finalizar, no es necesario que ahorita ponerle más opciones realmente, sino así finalizar y listo. Si se fijan, ya nos separó lo que sería el identificador de la pieza, digamos el serial, ¿no? De lo que serían las letras y en los dígitos como tal. Si por ejemplo únicamente necesitamos esta información, pues ahora sí ya es mucho más fácil tenerla o tomarla porque previamente pues era una sola celda. Entonces pues ya podemos ponerle aquí bin letras, por ejemplo, bin dígitos. Entonces es una forma muy útil que nos permite separar la información que tenemos en una columna en más de una columna, ¿no? Separárnosla. Muy bien, esta es una forma. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí a nuestros proveedores. Aquí nuestros proveedores tenemos, digamos, los correos, ¿no? Con el nombre del proveedor y ya, @proveedor. Aquí digamos que lo que queremos es separar el nombre y quedarnos únicamente con el nombre para luego hacer una lista o lo que se necesitará hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar una nueva columna. Vamos a colocarnos aquí en la columna C, control más. Vamos a poner una columna. Es más, vamos a insertar 2 columnas para que veamos. Las inserta del tamaño de la columna del lado izquierdo. Luego recuerden, pueden seleccionarlo y también aquí hacerlas más chicas y se hacen ambas más chicas. Vamos a quitar aquí ahorita la palabra proveedor. Seleccionamos toda la columna y lo que vamos a hacer es separar el nombre del @proveedor. Entonces nos vamos nuevamente a datos, columna, texto en columnas, perdón. Y ahora no podemos usar tanto la opción de ancho fijo. ¿Por qué? Porque, pues si por ejemplo aquí en el primer correo que es Laura García @proveedor, le coloco aquí la separación, pues sí me logra separar el Laura García del @proveedor, pero los demás nombres, Santiago Rodríguez,
Ana Pérez, Sergio Álvarez, pues los corta donde no debería de ser. Entonces ahorita esta opción no nos va a servir. Vamos a ponerla aquí atrás. Y ahora vamos a usar la opción que dice delimitados. Siguiente. Aquí tenemos aquí ahora lo que le estamos diciendo, o Excel nos dice, bueno, tu texto, lo que tienes en esas celdas, lo puedes separar con base en algún carácter o en alguna letra para que te lo separe de esa forma. O sea, puede ser un punto y coma, un espacio, o tú le puedes indicar, o uno le puede indicar cuál va a ser ese separador. En este caso, nuestro separador puede ser perfectamente el arroba para quedarnos con el nombre, que después venga lo demás. Entonces le damos aquí la palomita en otro y aquí le colocamos cuál va a ser ese separador. Vamos a decirle que va a ser el arroba. Alt 64, con código ASCII pueden sacar el arroba, si no, pues busquen dónde está en su teclado. Y fíjense qué va a pasar. Viene el nombre y se va a quedar con la parte del lado izquierdo y derecho del arroba. Vamos a ponerle finalizar. Y listo, si se fijan, nos quitó perfectamente el arroba y ya nos separó el nombre como tal de lo que sería pues el dominio, ¿no? El arroba y el dominio de ese correo electrónico. Vamos a eliminar estas dos columnas. Control menos, recuerden, toda la columna. Y aquí le podemos poner ahorita nombre proveedor, por ejemplo. Vamos a hacerla más chica. Entonces, de esa forma podemos dividir el, el texto que tengamos en una columna en dos o más columnas de acuerdo al ancho, o sea, de acuerdo a cierta cantidad de letras o a algún carácter que nos permita separarlo. Ahora bien, vamos a ver otra utilidad que tenemos aquí, otra función. Ahora sí vamos a usar una fórmula. Supongamos que aquí donde tenemos marca y modelo, lo queremos en una sola columna y que no esté en dos. Entonces, aquí vamos a usar una fórmula que se llama concatenar. Ponen igual, concat. De hecho, la nueva fórmula de Excel es concat. Anteriormente era concatenar. Concat es en inglés y en español. Pues vamos a usar esta, concat. ¿Y qué es lo que hace esta fórmula? Les va a concatenar, a unir el texto que ustedes seleccionen o las celdas que seleccionen en una sola celda. Por ejemplo, si queremos que diga primero la marca, ¿no? Hyundai, y luego lo que sería el modelo, el Antra, entonces seleccionamos Hyundai, coma, seleccionamos la palabra o la otra, pues la otra celda que sería el Antra, cerramos paréntesis y damos Enter. Y ahí dice Hyundai Elantra. Ahora bien, si queremos que esté separado por algún carácter, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a borrar la fórmula, le ponemos igual con cat. Seleccionamos primero, si queremos que haya Hyundai, pues seleccionamos Hyundai. Si queremos que esté separado por algún carácter en particular, vamos a ponerle aquí coma y entre comillas colocamos ese carácter. Podría ser, por ejemplo, si quieren que esté separado por espacio, un espacio, le ponen comilla, espacio, cierran comillas, coma y la palabra, la siguiente celda, el Antra, ¿no? Cerramos paréntesis y enter. Y fíjense que ya dice Hyundai espacio el Antra. Si es que lo que queremos así. Ahora bien, sin denle doble clic, vamos a darle doble clic para que abra la fórmula. Si lo queremos separado por algún carácter, no necesariamente por un espacio, vamos a ponerle así las comillas, abrimos espacio, un guión, espacio. Y ahora está así. Entonces, esta pequeña fórmula les sirve para juntar, concatenar como tal, distintas celdas en una y ustedes pueden colocar caracteres en particular. Entonces, así podría ser. Y le damos doble clic aquí en la esquina inferior derecha de la celda. Nuestro cursor se hace así, esa crucecita negra, doble clic. Y lo va a copiar a todas las celdas, ¿no? Si se fijan, ahí está, a las 100 celdas de datos. Aquí le podemos poner ahorita el auto. Auto. Entonces ustedes pueden seleccionar qué separador quieren. Esto pues pensando a lo mejor si posteriormente necesitan volver a separarla, pues que lo puedan separar de forma muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula de concatenar también es muy útil si, por ejemplo, ya tenemos los nombres de los empleados, proveedores y necesitamos generarles un correo electrónico.
por ejemplo, que sea el común de la empresa. Digamos que así empieza, ¿no? Su nombre, su primer nombre, su primer apellido. Entonces lo que podemos hacer es igual con cat también. Seleccionar la celda, colocar coma y aquí digamos lo que sería el correo electrónico como tal. Abrimos comillas, arroba, proveedor.com, cerramos comillas, cerramos paréntesis para cerrar la fórmula y listo. ¿Qué va a hacer? Pues a esa celda que seleccionamos le agrega el texto que nosotros le colocamos ahí entre comillas. Como va a ser todo igual, lo podemos dar doble clic aquí y listo. Nos lo genera para todos. Si se fijan, es muy útil esa fórmula de concatenar de esta forma. Ahora bien, vamos a traernos los proveedores, vamos a seleccionarlos todos, vamos a llevárnoslos ahorita a otra hoja, vamos a pegar. Supongamos que en este caso queremos eliminar por si el proveedor, ¿no? Se nos repitió varias veces. Bueno, tenemos el mismo proveedor para varias piezas, pero queremos saber cuáles son los proveedores o cuántos diferentes tenemos. Entonces podemos seleccionar todo el texto donde tenemos los nombres. Ya saben, control shift y con flechita para abajo que nos seleccione todo. Y vamos a usar una opción que nos elimina duplicados. Y así únicamente nos quedamos con pues, lo que serían celdas diferentes con contenido diferente y no que se esté repitiendo. Para eso nuevamente nos vamos a ir a nuestra pestañita de datos y tenemos esta opción. Aquí va a depender también de la versión de Excel que se tenga, porque aquí es un botoncito como tal, que es donde tenemos esta X, pero es en la sección de herramienta de datos y quitar duplicados. Le damos aquí clic, aquí habría que buscar, dependiendo de la versión de Excel, está en esta sección, nada más pues a lo mejor no aparece como tal en este botón, ¿no? Quitar duplicados. Les va a preguntar quién ampliar la selección. No, vamos a decirle que continuar únicamente con el texto que seleccionamos. Quitar duplicados. Les va a decir aquí que, pues bueno, se encontró eso y que si lo quieren quitar de esta parte, sí, aceptar y listo. Se fijen, les quitó todos los repetidos. Y esto que nos diría, bueno, pues tenemos únicamente 4 proveedores, por ejemplo. Entonces, eso le sirve, esto de quitar duplicados, pues nos sirve en el dado caso que hagamos un listado, donde sabemos que a lo mejor es una numeración consecutiva, o deben ir las letras A, B, C, D sin que se repitan. Entonces nos sirve para ir depurando, ¿no? Quitando esa información que no sería necesaria, en este caso, duplicados. Bien, en esta pequeña segunda sesión, pues fue ver rápidamente el manejo de los datos, utilizando sobre todo pues dos funciones o dos opciones de la pestaña de datos, texto en columnas, que nos permite dividir el texto de una columna en varias, el de eliminar duplicados y la fórmula de concatenar. Esperamos si haya sido de utilidad.